De la estrechez a la amplitud. Hoy vamos a ver cómo Dios mismo nos explica qué es lo que nos pasa por dentro cuando nos sentimos atrapados y cuál es el único camino de salida. Salmo 118, versículo 5, parte A. El versículo comienza: desde la angustia invoqué a Jab, dice el salmista. La palabra que acá se traduce como angustia es la palabra metzar. Si buscamos esta palabra en el idioma en la que fue escrita, descubrimos que metzar viene de una raíz que significa estrecho, angosto, lugar reducido, lugar donde no hay espacio para moverse. Esto no lo inventé yo, esto lo dice el texto en su idioma original. Entonces, no es lo primero, no se refiere primeramente a sentimiento, sino que es un lugar. Cuando la Biblia usa esta palabra, no solo está diciendo estoy triste, está describiendo una condición de existencia. Es decir, la forma en que estoy viviendo ahora es como si estuviera en un lugar estrecho, apretado. Esa es la idea. Este lugar estrecho afecta a todo el ser, al cuerpo, al alma, al espíritu. El cuerpo se siente con cansancio, puede sentirse con pesadez. El alma, que es el lugar de los sentimientos y de las emociones, solo ve el problema, lo ve sobredimensionado, y todo lo que acontezca lo ve a través de ese dolor. Y el espíritu siente que Dios se alejó o que no encuentra salida. O sea que esta manera de sentir la angustia, esta estrechez, afecta todo el ser. El salmista, cuando dice desde la angustia invoqué a Jab, está diciendo, yo estaba en esa condición, mi realidad era la estrechez, la falta de opciones. El salmista estaba en el metzar, pero él sabía que es normal, que eso es normal en el proceso de la vida, pero que no era su diseño definitivo. Por eso, la otra parte del versículo, lo que le sigue, el Salmo 118, versículo 5, B sería este: y Jehová me respondió y me puso en lugar espacioso. La palabra lugar espacioso en hebreo es merhab, viene de la raíz rahab, ampliar, ensanchar, hacer ancho. Y acá está la diferencia eterna entre lo que puede decir el mundo y lo que dice la Biblia. El texto no dice, y yo me esforcé mucho y logré salir. No dice eso.
O tampoco dice yo cambié mi pensamiento y me sentí mejor. No, tampoco dice eso. El salmista dice, y él me puso en lugar espacioso. Merjab es lo opuesto a Metzar. Metzar dijimos que era lugar estrecho. Y Merjab significa amplitud, libertad, lugar donde hay espacio para respirar, para actuar, para elegir, para ser. En el texto vemos una secuencia que nos va enseñando cómo es el proceso de la restauración. El primer paso, reconocimiento. El salmista dice desde la angustia. Está diciendo, reconozco dónde estoy, no me escondo, no finjo que estoy bien. Digo, Señor, estoy estrecho. El otro paso, la invocación. El salmista dice, invoqué a Jab. Es decir, hablar con Dios desde mi verdad. Aquí es donde entendemos el poder del lenguaje. Lo que hablamos revela lo que hay en nuestro ser. El otro paso en el camino de la restauración es la acción de Dios. Él me respondió, dice el salmista, y me puso en lugar espacioso. Acá está la transformación. Ningún ser humano, ningún libro, ningún curso puede hacer esto, solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos formó. Él conoce la medida de nuestro corazón. Él sabe por qué estamos atrapados. Sabe dónde está la herida. Sabe qué mentira creímos. Cualquier conocimiento humano, es decir, la ciencia puede explicarnos cómo funciona nuestra mente, lo puede hacer. Pero solo Dios sabe por qué estamos como estamos y solo Él puede restaurarnos, porque Él nos diseñó. Entonces, ¿cómo ocurre este cambio en nosotros? Para entenderlo, ilustrarlo mejor, vamos a Romanos 12:2 y Juan 8:32. Acá en el griego, en el original, cuando habla de la transformación, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Acá en griego, transformaos es, la palabra es metamorfó, y de acá viene nuestra palabra metamorfosis. Esta palabra describe un cambio desde adentro hacia afuera. No es cambiar lo que hacemos, es cambiar lo que somos. Como cuando una oruga se hace mariposa, sigue siendo la misma creación, pero su naturaleza y su forma de vivir cambiaron totalmente. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cambiar nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, de estrecha a amplia. La renovación de la mente no es tener más, es decir, adquirir más conocimiento, más información para cambiar, para renovar nuestra mente. Es cambiar el contenido de lo que creemos. Es decir,
Acá es donde usamos la comprensión de nuestro ser. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Si creo mentiras, vivo en estrechez. Si creo la verdad, vivo en libertad. Esto veamos con más claridad. Renovar la mente con ideas humanas solo puede cambiar la conducta por un tiempo. Pero renovar la mente con la palabra de Dios cambia todo el ser para siempre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verdad, la palabra griega es aletheia o aletheia, más o menos así la pronunciación. Significa literalmente que es sin velo, sin ocultamiento, es decir, la realidad descubierta. Eso es verdad. Entonces muchas veces vivimos encerrados porque tenemos velos puestos. Vemos la vida a través del dolor, del miedo o de lo que nos dijeron. Esos velos nos hacen interpretar mal la realidad. La comprensión humana puede ayudarnos a quitar los velos, sí, claro, pero la Biblia nos dice que la verdad absoluta es una persona, Jesús. Cuando Él quita el velo, nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Y cuando vemos eso, la cárcel de la estrechez se abre sola. Libertad es volver a la realidad de Dios. Entonces estuvimos viendo desde el Salmo 118, 118 versículo 5, y también vimos Romanos 12:2 y Juan 8:32, que nos habla de la libertad en Él. Bueno, vimos cómo Dios nos explica el proceso es posible vivir en el metzar, es decir, en la estrechez interior. Interpretaciones equivocadas, sensaciones de no tener salida. Eso es real, pero no es nuestra identidad. El ser humano por sí solo no podemos salir de ahí porque no tenemos la capacidad de cambiar nuestra naturaleza. Solos no podemos cambiar nuestra naturaleza. Entonces solo Dios, que nos creó y que nos conoce, puede sacarnos y ponernos en el merhav, ese lugar espacioso de libertad y propósito, el merhav. Entonces, ¿cómo lo hace? Renovando nuestra mente con su verdad, transformando nuestro ser por su espíritu y cambiando nuestra ubicación existencial de víctima cuando estamos viviendo en estrechez, lo cambia a la ubicación real, a la condición verdadera, que somos hijo, hija, amados, amadas. Eso somos, hijos. Entonces, ¿cuál es la invitación, diría más, de esta porción, de lo que nos está enseñando el salmista? Que nos está invitando a que no nos quedemos en la estrechez, que invoquemos al Señor desde el lugar donde estamos en un lugar estrecho,
bueno, que podamos decirle con verdad cómo estamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, ponerle nombre, no escondernos, no decir estoy bien porque debo sentirme bien, debo ser fuerte, no puedo ser débil, no. Eso no es lo que Dios está viendo en el corazón de uno. Él sabe lo que nos está pasando. Entonces, Él quiere que nosotros veamos esa realidad, esa verdad, eso que nos está aconteciendo, que la veamos nosotros, porque Él ya la conoce, pero Él quiere, para poder sanarnos, que nosotros veamos y le reconozcamos eso y se lo digamos a Él. Y entonces de esa manera Él puede sanarnos. ¿Por qué? Porque al reconocer eso, es decir, desde la angustia, reconocemos lo que nos pasa, invocamos, como hace el salmista, desde la angustia, invoca Jab. Invocamos, la angustia nos hace invocar, pedirle al Señor que nos ayude. Y entonces ahí es donde se ve podemos percibir la acción de Dios. Él nos saca de ese lugar estrecho, del Metzar, de ese lugar estrecho, y nos traslada al lugar que como hijos que somos, él nos dio ya ese lugar y Él quiere que pasemos de esa estrechez al lugar espacioso, al merhab, a ese lugar espacioso de libertad y propósito. Que el Señor te bendiga con vos cada día.